En aquella mañana, Rosendo Medeiros despertó como en todas las demás de los últimos años, sin prisa, sin planes y con ese silencio asfixiante que solo parece crecer en mansiones demasiado grandes, aunque todo funcionara a la perfección en la casa. Cortinas que se abrían solas, café servido a la hora exacta, temperatura ajustada. La rutina era mecánica, casi muerta. La ausencia de Elena ya no era un duelo reciente, sino una sombra constante, y aún así, ni siquiera ella era lo que más pesaba. Lo que verdaderamente no daba tregua era esa sensación de haber dejado algo, o a alguien, en el camino. Un peso sin nombre, que siempre llegaba al final de las noches y al fondo de las mañanas. Se encontraba parado frente a la chimenea, mirando la misma foto que contemplaba cada día. Elena sonriendo en Amalfi. Pero antes de poder perderse en el recuerdo, sonó el timbre. Y eso resultó extraño, porque nadie tocaba el timbre. Las visitas se agendaban. Los repartidores sabían dónde dejar las cosas. Aquello lo desconcertó. Al abrir la puerta el tiempo pareció detenerse por un segundo. Ahí estaba Rejane, distinta, abatida, con la mirada firme. Y junto a ella, de la mano, una niña. Debía de tener unos 8 años, cabello castaño, piel morena, mirada directa. Pero lo que realmente clavó el pecho de Rosendo fueron esos ojos. Eran los mismos que él veía en el espejo desde que era niño. Rosendo no dijo nada, solo se quedó allí, con la mano aún sujetando el picaporte, tratando de entender aquello era real. Tampoco Rejane habló de inmediato, simplemente lo miró con una determinación que no pedía permiso ni compasión. La niña, Dora, guardó silencio, apretando la mano de su madre sin mostrar miedo. Parecía curiosa, como si intentara descifrar quién era aquel hombre de traje y barba impecable. Rosendo se sintió expuesto, no como empresario ni como anfitrión, sino como hombre, como alguien que de pronto se da cuenta de que el pasado no quedó atrás nunca. Solo estaba esperando el momento adecuado para reaparecer, y allí estaba él, frente a la deuda más antigua de su vida. Rejane fue directa. Dijo que no estaba allí para pedir nada. Solo necesitaba que supiera de la existencia de Dora, que la niña era su hija, que ella había intentado contacto años atrás, pero nunca obtuvo respuesta, y que, después de todo lo que pasó, decidió al menos darle ese derecho a su hija, el de saber quién era su padre. Rosendo sintió que el suelo se desvanecía. Todo a su alrededor parecía distante, el hall de mármol, las paredes de vidrio, hasta la brisa del jardín que solía escuchar. Solo podía mirar a la niña y notar cuánto se parecía a él a esa misma edad. Las mejillas, la forma de fruncir el ceño, incluso la forma de sujetar el borde del vestido, igual que él sujetaba el bolsillo del pantalón cuando se ponía nervioso. Ofreció que entraran. No fue una invitación calurosa, pero tampoco automática. Fue como quien intenta entender qué hacer con todo eso. Rejane dudó un segundo, pero entró. Dora observó a su alrededor con ojos curiosos y atentos. Nunca había estado en un lugar tan grande y tan silencioso. Se sentó en el sofá como si pisara vidrio, mientras Rosendo buscaba las palabras correctas, sin éxito. Ofreció agua, comida, cualquier cosa. Pero no era eso lo que Rejane quería. Ella dejó claro, no estaba allí para recibir limosnas ni para reabrir un romance. Solo deseaba que conociera a su hija, y punto. Aún así, Rosendo mandó a Borges, el mayordomo, preparar algo de comer para la niña. Dora no expresó hambre, pero aceptó el plato con la urgencia de quien no sabe cuándo será la próxima comida. Rejane observaba en silencio, con una mezcla de cansancio y orgullo en la mirada. Rosendo sentía que debía decir algo
hacer algo, pero todas las elocuencias de sus reuniones millonarias parecían evaporarse. Frente a ellas no era CEO ni filántropo, era solo un hombre que desapareció, que no volvió, que falló, y eso dolía más que cualquier negocio perdido. Borges, discreto como siempre, entregó el plato a Dora con la misma formalidad que mostraba hacia cualquier invitado. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, una mezcla de incomodidad y desaprobación. Al salir de la sala, lanzó a Rosendo una mirada fugaz que preguntaba en silencio, ¿qué está pasando aquí? Rosendo lo ignoró. Sabía que más temprano o más tarde tendría que enfrentar esa mirada y todo lo que conllevaba. Después de todo, Borges era más que un empleado. Era testigo de la vida que él había construido al enterrar el pasado, pero ahora el pasado estaba sentado en su sofá. Reggián comenzó a contar, no con ira ni dramatismo, sino con la frialdad que solo quien ya ha llorado todo lo que tenía para llorar puede mostrar. Habló de las cartas que envió y que nunca fueron respondidas, de los trabajos temporales, de las noches en refugios, de los días en que vendía brigadeiros en la calle con su hija durmiendo en una caja de cartón a un lado. Contó cuándo Dora enfermó y tuvo que elegir entre comprar el antibiótico o pagar el alquiler. Rosendo escuchaba en silencio, sintiendo internamente que cada frase era un golpe al estómago. Él no recordaba haber hecho daño directamente a nadie, pero estaba allí, enfrentando las consecuencias de su ausencia. Rosendo intentó justificar lo injustificable. Dijo que la vida en la capital lo devoró, que las responsabilidades aumentaron demasiado rápido, que pensaba en volver pero el tiempo pasó. Pero cada palabra salía sin fuerza, como si él mismo supiera que eran excusas gastadas. Reggián solo lo miraba, no interrumpía ni rebatía, simplemente lo dejaba hablar. Aquello era peor que un grito. Su silencio era el espejo más cruel que jamás había enfrentado. Por primera vez en años, Rosendo se dio cuenta de que había dejado de ser Sendo, el muchacho de las promesas firmes, para convertirse en un hombre que evitaba su propio reflejo. Después de un tiempo, Dora se acercó a un portarretratos sobre la estantería. Lo cogió con cuidado, lo giró y preguntó, ¿ella era tu esposa? Rosendo asintió. La niña lo miró un momento más y luego devolvió el cuadro con la misma delicadeza. Aquello lo conmovió. No parecía celos ni confusión, solo genuina curiosidad. Y eso dolía, pues era una niña dulce e inteligente que había vivido tanto tiempo con tan poco. Se dio cuenta de que no sabía cuál era su comida favorita, si le gustaban los perros o los gatos, si sabía montar bicicleta. Era padre solo en el papel, y eso lo aplastaba por dentro. Reggián se levantó para irse después de una hora. Dijo que había hecho lo que venía a hacer, presentarle a Dora su padre. Rosendo intentó argumentar, ofrecer ayuda, sugerir que se quedaran un rato más, pero ella fue contundente. Afirmó que no buscaba dinero ni caridad, solo quería que lo supiera, que si algún día él de verdad deseaba formar parte de la vida de su hija, tendría que empezar desde cero, sin atajos, sin regalos caros, sin querer comprar lo que nunca se construyó. Rosendo sintió un nudo en la garganta, pero no insistió. Solo los acompañó hasta la puerta sin saber qué hacer con el vacío que quedaba. Cuando la puerta se cerró, el silencio pareció transformarse, más pesado, más cruel. Rosendo regresó a la sala, pero todo allí se veía fuera de lugar, aún estando idéntico a como siempre había estado. El sofá mismo, el suelo impecable, el suave aroma del difusor en la esquina. Pero ahora había una presencia ausente, un espacio recién creado por alguien que nunca debió estar,
lejos. Se sentó en el sillón y se quedó allí, mirando al vacío. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Y lo peor, no tenía a quién preguntarle. Aquella noche, Rosendo no durmió. Permaneció acostado con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo el peso de cada elección que hizo o dejó de hacer en los últimos 12 años. Por primera vez, se permitió imaginar cómo habría sido si hubiese regresado, si hubiera mantenido el contacto, si hubiese respondido aquella última carta. Imágenes pasaban en su mente como destellos. Rejane embarazada y sola, Dora naciendo en una maternidad pública, un cumpleaños con un pastel de supermercado y sin velas. La idea de haber causado todo aquello, sin ni siquiera saberlo, le resultaba absurda, pero era real. Era él, y no tenía con quién compartir esa culpa. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, le ordenó a su asistente personal buscar todos los registros de donaciones, inversiones y adquisiciones recientes de la empresa. Necesitaba entender dónde, cómo y por qué Rejane había sido despedida de esa fábrica. No tardó mucho. Con unos pocos clics, descubrió que la fábrica formaba parte de una red de empresas absorbidas por un fondo vinculado al Grupo Medeiros. Y lo peor, la orden de recorte de personal había sido firmada por él mismo, en un documento digital aprobado en una videoconferencia 3 meses antes. La fábrica donde Rejane perdió su empleo era de su propiedad. Aquello lo destruyó. No porque lo hubiera hecho a propósito, sino porque no hizo nada. Rejane había perdido su trabajo porque él, desde su comodidad, no se detuvo a considerar las implicaciones de una decisión cualquiera. Para él era solo un número en una hoja de cálculo. Pero ahora ese número tenía rostro, nombre e historia. Pasó el resto del día frente a la pantalla sin poder moverse. El teléfono sonaba, los mensajes llegaban, los compromisos aparecían, pero nada tenía sentido. Era como si todo lo que había construido se hubiera levantado sobre una ausencia, la de alguien a quien eligió olvidar. Al caer la tarde, decidió hacer algo que no hacía desde hacía años. Condujo él mismo. Tomó el coche sin chofer y fue a la dirección que el sistema de la empresa señalaba como último contacto registrado de Rejane, un edificio viejo, con la pintura desconchada cerca del centro. Detuvo el coche y observó desde la ventanilla, como si espiara un fragmento de su propia vida que le arrancaron. No tuvo el valor de entrar. Solo se quedó allí, viendo a otras personas salir y entrar, hasta que reconoció a Dora en la ventana del segundo piso. Estaba dibujando con la cabeza apoyada en la mano. Sonrió por un instante, sin saber que era observado. Y eso fue suficiente para que regresara a casa con el corazón oprimido. Al día siguiente, Rosendo mandó entregar discretamente una cesta con alimentos, juguetes sencillos y una nota escrita a mano. No es caridad, es una disculpa. Estoy tratando de aprender. No la firmó, pero Rejane supo que venía de él. Llamó ese mismo día, no para agradecer, sino para pedir que no lo hiciera más. Dijo que Dora no necesitaba cosas, sino presencia, que si realmente quería formar parte de sus vidas, tendría que presentarse de verdad, enfrentar la cotidianeidad y no esconderse tras entregas anónimas. La llamada fue breve, seca, pero le impactó. No se trataba solo de reparación, sino de valor. El fin de semana siguiente volvió. Esta vez subió. Llamó a la puerta con las manos sudorosas y el corazón acelerado, como si fuera una entrevista de trabajo. Dora atendió. Lo miró unos segundos y luego sonrió, llamando a su madre. Rejane apareció con mirada desconfiada, pero lo dejó pasar. El apartamento era sencillo, pero limpio y acogedor.
Un sofá gastado, dibujos en la pared, olor a café recién hecho. Rosendo entró sin saber dónde pisar, como si invadiera un espacio sagrado. Se sentó en el suelo junto a Dora y empezó a dibujar con ella. No forzó la conversación, simplemente permaneció presente. Quizá por primera vez. Con el tiempo los encuentros se hicieron frecuentes. Rosendo empezó a aparecer los sábados, a veces llevando un libro, otras sin nada. Pero no faltaba. Dora comenzó a soltarse, a mostrar sus dibujos, a hacer preguntas. ¿Cómo era su trabajo? Si alguna vez había volado en avión, si tenía perro. Era curiosa, sin exagerar. Regine observaba a distancia al principio, pero poco a poco se permitió participar, a veces sirviendo café, otras sentándose al borde del sofá. Nada fácil, pero tampoco forzado. Era como si todos intentaran reaprender a caminar a tientas. Un sábado, Dora preguntó si podía visitar su casa. Quería ver dónde vivía, si había jardín, si había espacio para correr. Rosendo dudó, pero prometió que sí. Al siguiente sábado preparó toda la casa sin excesos. No quería impresionar, sino acoger. Cuando llegaron, Borges estaba en la entrada con el ceño fruncido. No dijo nada, pero se mostró visiblemente incómodo. Rejane lo notó, pero hizo caso omiso. Corrió por la casa como en un parque de diversiones. Rosendo la siguió, mostrando las estancias, explicando para qué servía cada cosa, como si redescubriera su hogar a través de sus ojos. Después de la visita, Dora preguntó cuándo volvería. Quería jugar en el jardín, dibujar en la terraza y poner nombres a las estatuas del pasillo. Rosendo mandó acondicionar una de las habitaciones para ella, sencilla, con libros infantiles, lápices de colores y una cama cómoda. Nada exagerado, pero hecho con cariño. Al mostrarle el cuarto a Rejane, ella guardó silencio unos segundos. No elogió ni criticó, simplemente dijo, «Le va a gustar». Y así fue. Esa tarde, Dora durmió allí por primera vez. Rosendo se quedó en la puerta, contemplando a su hija dormir. Tan pequeña y, al mismo tiempo, tan llena de historia. Fue la primera noche en la que sintió que la casa cobraba vida nuevamente. Pero no todos estaban felices con esa nueva presencia. Borges empezó a mostrarse cada vez más distante. Comentarios, velados, cambios de tono, miradas de reojo. Veía en Rejane a una intrusa, alguien que alteraba el orden de la casa erigida alrededor del recuerdo de Elena. Al principio, Rosendo intentó ignorarlo, pero sabía que el conflicto estallaría tarde o temprano. Y ocurrió. Un día, al llegar con Dora, encontró a Borges discutiendo con Rejane en la cocina. No gritaban, pero las palabras eran duras. Insinuaciones, acusaciones veladas. Rosendo intervino y exigió respeto. Por primera vez alzó la voz en su propia casa, y no para cerrar un trato. Tras aquel incidente, Borges empezó a distanciarse por voluntad propia. Evitaba los momentos en que Rejane y Dora estaban en la mansión. Delegaba sus tareas a otros empleados y redujo al mínimo su trato con Rosendo. Él se dio cuenta, pero no protestó. Sabía que retener a Borges era alimentar un pasado que ya no tenía sentido. La mansión dejó de ser un templo de silencio. Ahora bullía con pasos de niño descalzo, risas y aromas nuevos saliendo de la cocina. Era como si todo se reprogramara, no por máquinas, sino por afecto, y Rosendo no deseaba detener ese proceso. Con el paso de las semanas, por primera vez empezó a sentirse padre de verdad. No por gestos grandiosos, sino por rutinas pequeñas. Ayudar con la tarea, escuchar a Dora contar sus sueños, preparar pancakes mal hechos el domingo. Con Rejane la relación seguía delicada. Intercambiaban miradas cómplices, silencios prolongados y conversaciones breves. Pero había algo no dicho, solo sentido.
Un cuidado silencioso, un dolor compartido que empezaba a convertirse en puente. Rosendo sabía que no podía borrar lo hecho o dejado de hacer, pero estaba decidido a construir algo nuevo, aunque tomara tiempo. Por primera vez estaba dispuesto a esperar. Todo empezó a desmoronarse un miércoles cualquiera de repente. Dora llegó a casa con fiebre. Rejane creyó que era un resfriado, pero al día siguiente la niña apenas podía mantenerse en pie. La llevaron al servicio de urgencias y tras varios exámenes llegó el diagnóstico: neumonía grave. Rosendo se quedó paralizado. Allí, en medio de médicos, aparatos y cifras, se sintió impotente. No podía comprar una cura ni firmar un resultado. Era solo un padre con miedo de perder a la hija que apenas conocía. Fueron días de angustia y noches en vela. Rejane no se apartaba de Dora, y Rosendo tampoco. Dormía en un sillón rígido, con el móvil apagado y la agenda corporativa en pausa. Cada nueva subida de fiebre le oprimía el pecho. Cada mejoría era un suspiro contenido. Era como si el universo los pusiera a prueba. Ver si juntos podían cuidar lo que ambos habían dejado quebrar. Poco a poco, algo cambió. Regine comenzó a apoyarse en el hombro de Rosendo en silencio. Él le sujetaba la mano en los momentos más críticos. No hubo promesas grandilocuentes, solo presencia real, la que no se compra ni se exige. Tras una semana internada, Dora empezó a mejorar. Primero con tímidas sonrisas, luego con preguntas y finalmente queriendo los controles de la cama automática. La doctora dijo que era fuerte, que había reaccionado bien. Rosendo rompió a llorar en el baño del hospital, en silencio, sin poder mirarse al espejo. Fue un alivio, pero también un golpe. Comprendió que casi perdió lo más importante y que, por más que intentara enmendar el pasado, el tiempo es implacable. Cada segundo junto a ella era un regalo, no un derecho. Cuando Dora recibió el alta, Rejane aceptó la invitación de Rosendo para quedarse en la mansión hasta que la niña se recuperara por completo. Y algo en esa casa ya no era igual. La habitación improvisada de Dora se había transformado en su espacio, personal y cuidado. El pasillo que olía a cera y silencio ahora retumbaba con risas. Borges ya no estaba. Su ausencia había sido reemplazada por otra energía. Por las noches, cuando Dora dormía, Rejane y Rosendo se sentaban a hablar de verdad, sin justificaciones, solo escuchando. Y en esa escucha empezaron a reconocerse mutuamente. Un mes. Después del alta, un domingo cualquiera, Rosendo invitó a Rejane a caminar por el jardín de la mansión. Era el atardecer, y el cielo lucía un matiz anaranjado y lila irrepetible. Caminaron en silencio hasta que él se detuvo, sacó una cajita del bolsillo y con voz baja le preguntó si aceptaba volver a comenzar con él. No usó palabras elaboradas ni promesas deslumbrantes. Solo dijo que quería intentarlo, de la manera correcta. El anillo era sencillo, sin brillo exagerado, pero Rejane comprendió su significado. Tras un largo silencio dijo que sí, no porque todo estuviera perdonado, sino porque algo se había reconstruido allí. Pasaron 2 años. En la fiesta del 11º cumpleaños de Dora, la mansión era irreconocible. Globos, música, niños corriendo y olor a pastel en el aire. Rosendo organizó todo con la misma dedicación que antes ponía en fusiones corporativas. Pero ahora cada detalle tenía otro valor. El vestido de Dora lo habían elegido juntas. El pastel llevaba el dibujo de su primer cuaderno de bocetos, y en uno de los nuevos portarretratos se veía a la familia, Rosendo, Rejane y Dora, sonriendo en la playa. Nadie fingía que fue fácil, solo sabían que estaban juntos, y eso bastaba. Esa noche,
Cuando los invitados se fueron y la casa se aquietó, Rosendo permaneció solo en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Rejane llevaba a Dora a dormir. Él encendió un cigarrillo, el primero en años, y se quedó en silencio, sintiendo el viento en el rostro. Como la vida da vueltas, algo que parecía enterrado podía resurgir con tal fuerza. No había explicación racional para todo lo sucedido. Intentó comprender, darle lógica, pero no era posible. La vida se empeñó en demostrar que algunas promesas no mueren, solo duermen. Y fue en ese silencio cuando sucedió algo inexplicable. En el extremo del jardín, junto a la estatua donde Dora siempre dejaba flores, apareció una mujer de espaldas, con vestido largo y el cabello suelto. Parecía Elena, pero sabía que no podía ser ella. Se quedó paralizado. No llamó a nadie, solo observó. La figura permaneció unos segundos, luego giró lentamente, y antes de que él pudiera ver su rostro, desapareció sin ruido, sin viento, sin aviso. Rosendo apagó el cigarrillo con mano temblorosa y entró. Nunca contó aquello a nadie, ni a Rejane ni a Dora. En los días siguientes intentó fingir que no había ocurrido. Retomó la rutina, jugó con Dora, conversó con Rejane. Pero algo en él había cambiado. Una inquietud discreta lo acompañaba. No era miedo ni remordimiento. Era como si un recordatorio silencioso le dijera que hay cosas que no se controlan, que algunas presencias perduran aunque fingas ignorarlas. A veces miraba al jardín y sentía un escalofrío, aunque no hubiera nada. No lo compartía, pero empezó a mantener la puerta de la terraza cerrada por la noche. Un pequeño detalle, casi insignificante, pero que él entendía. Una noche, Dora preguntó si Elena había sido una buena persona. Rosendo respondió que sí, sin dudar, que era fuerte e inteligente, pero que él nunca supo ser un buen marido. Dora escuchó con atención y replicó: «Creo que ella sabe que ahora lo estás intentando». Rosendo no supo qué decir. Solo sonrió mientras le peinaba el cabello. Ella desconocía todo lo acontecido en el jardín. No sabía de aquella aparición, pero, de alguna forma, parecía saberlo todo. A veces los niños perciben lo que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos. Esa noche volvió a dormir mal y soñó con la misma figura, pero esta vez no desapareció. En el sueño, la mujer avanzaba hacia él sin prisa, pisando suavemente la hierba húmeda. Su rostro seguía indefinido, pero había una paz extraña en su forma de moverse, como si no representara amenaza alguna. Al intentar hablar no salía sonido, ella solo extendía la mano y señalaba hacia el interior de la casa. Rosendo despertó sudando y con el corazón acelerado, pero sin sentir miedo. Más bien una profunda inquietud. Se levantó en plena madrugada, se asomó a la puerta de la habitación de Dora y la contempló dormir unos minutos. Luego pasó por el cuarto de Rejane, aún profundamente dormida. Respiró hondo y volvió a la cama sin saber qué buscaba. A partir de ese día, los sueños se repitieron con frecuencia suficiente para perturbarlo. Siempre veía a la misma mujer, siempre esa sensación de que debía hacer algo, aunque nunca comprendía el qué. No lo compartió con nadie. Simplemente empezó a anotar en un cuaderno viejo, escondido, en la mesita de noche, los detalles que recordaba. Vestido azul oscuro, pies descalzos, mirada fija. Con el tiempo dejó de intentar interpretarlos. Aceptó que quizá era la culpa manifestándose de un modo extraño, o tal vez no. Ya no era un hombre que creyera poder controlar todo. Ahora solo deseaba preservar la paz dentro de esa casa, aunque algo en el exterior aún lo llamara. Con el pasar de los meses, los sueños disminuyeron. No desaparecieron del todo,
pero fueron menos nítidos y con menor frecuencia. Se ocupó en asuntos sencillos. Llevó a Dora al cine por primera vez, aprendió a cocinar arroz sin quemarlo, ayudó a Rejane a reformar la pequeña biblioteca comunitaria donde ella impartía clases de refuerzo. La vida encontró un ritmo. No era perfecta, nunca lo sería, pero era honesta y real. A veces aún despertaba de madrugada y asomaba al jardín, solo para comprobar. Jamás volvió a ver sombras ni presencias, pero siempre miraba hacia el mismo rincón como quien espera reencontrar un mensaje. Un día, al abrir una vieja caja de cartón en el ático, Rosendo encontró las cartas que Regine había enviado años atrás. Estaban intactas y selladas. Helena las había guardado sin mencionarlo. No las había tirado, pero tampoco las había entregado. Para él fue como recibir un golpe del pasado que creía haber comprendido. Se sentó en el suelo del ático y las leyó una por una con manos temblorosas. La esperanza de sus primeras líneas y el desespero de las últimas. Todo estaba detenido a tiempo. Al terminar la última quedó en silencio mirando al vacío. No sintió ira, sino la certeza de que algo nunca estaría completamente resuelto. Esa noche bajó con la caja a la cocina y la dejó sobre la mesa. Al día siguiente, cuando Rejane despertó, la llamó con calma. No dijo nada, simplemente empujó la caja hacia ella y esperó a ver su reacción. Rejane tardó en comprender, pero al reconocer su propia caligrafía, se quedó helada. No lloró ni gritó. Rozó los sobres con los dedos como revisita un cuerpo enterrado. Luego alzó la mirada y preguntó, ¿las leíste? Rosendo asintió. Ella no dijo más. Guardó todo en la caja y lo llevó al dormitorio. No hubo pelea ni escena, pero el silencio de ese día se volvió distinto, como si un fragmento del pasado saliera finalmente a la luz, aún vivo. Los días subsiguientes fueron extraños. No fríos, pero sí silenciosos. Rejane parecía más distante y recogida. Rosendo respetó su espacio. No presionó ni intentó solucionar nada. Permaneció presente, simplemente cuidando de Dora, manteniendo la armonía. Poco a poco las cosas volvieron a su cauce. Rejane recuperó su sonrisa, aunque tímida. Volvió a sentarse en la terraza tras la cena y gradualmente retomaron la costumbre de hablar con calma. Un día, cuando Rosendo volvió a disculparse, sin ceremonias y solo con la mirada, ella lo sostuvo de la mano y la apretó con fuerza. No fue un perdón completo, pero sí suficiente para avanzar. A veces no hacen falta palabras para sellar un pacto. Basta con caminar juntos. Dora, perceptiva más allá de su edad, notó el cambio. Una tarde, en el coche de regreso de la escuela, comentó, «Ustedes se ven más felices ahora». Rosendo y Rejane se miraron y sonrieron sin responder. A ella le bastó eso. La niña se convirtió en un puente viviente. Cada conquista suya, cada risa, cada manía de niña sana era un ladrillo en esa nueva casa que construían. Ya no era una mansión fría y silenciosa, sino un hogar con imperfecciones y calor. Pero lo más inexplicable, y quizá nunca explicable, fue que, tras aquella última noche de sueño con la mujer en el jardín, Rosendo empezó a despertarse en mitad de la noche, percibiendo un aroma específico en el aire. Lavanda, el mismo perfume que Helena solía usar. No provenía de la almohada ni de ningún difusor. Era como si el ambiente lo exhalara por segundos y luego se desvaneciera. Él no mencionó nada a nadie, pero cada vez que sucedía, se levantaba y se asomaba a la habitación de Dora, quedándose allí un rato, como si algo o alguien le recordara la promesa de no abandonar, de no repetir sus errores. Con el tiempo aquel aroma desapareció. También los sueños.
La figura en el jardín nunca volvió a manifestarse. Todo parecía volver a la normalidad, o al nuevo normal, tal como ellos lo habían definido. Pero Rosendo jamás olvidó. No pasó un solo día sin que contemplara la ciudad desde la terraza antes de dormir. No por miedo ni esperando algo, sino como un reflejo. Comprobar intacto que todo era seguía. su manera silenciosa de confirmar que aún estaba allí, entero, esforzándose, porque ahora sabía que la presencia que lo había marcado no era un fantasma, sino la culpa misma. Y quizá, con el tiempo, ella decidió marcharse. Rosendo siguió llevando a Dora al colegio cada mañana y preparando el desayuno mientras Reyán alistaba su mochila. Empezaron a funcionar como un equipo natural, sin guión, sin gestos grandiosos, pero con constancia. A veces surgían roces, por supuesto. Nadie atraviesa tanta cicatriz sin dejar huella, pero estaban juntos, no por obligación, sino por elección, y eso marcaba la diferencia. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora tenía sus rituales. Dora elegía la música en el coche, Reyán apagaba las luces de la cocina, y Rosendo siempre cerraba la puerta del jardín antes de acostarse. Ninguno de los tres hablaba mucho sobre lo vivido. Era un pacto tácito, respetar ciertos dolores sin revivirlos. La caja de cartas permanecía guardada en una estantería alta de la oficina. Rosendo nunca la volvió a abrir, Reyán tampoco. Era un recordatorio de que no todo necesita resolverse para seguir adelante. Algunas cosas se convierten en cicatrices que ya no duelen, pero que siguen ahí si las rozas. Hasta hoy, Rosendo no puede explicar lo que vio aquella noche en el jardín, ni el aroma de lavanda, ni el peso de las veladas en vela. Ya no busca respuestas. La vida a veces solo sucede, sin guión, sin lógica, sin redención perfecta. Importa es que al final él se quedó. No huyó de nuevo. Reyán se quedó. Dora creció. Y, por alguna razón inexplicable, el silencio de esa casa cambió. Se llenó de voces, de historias y de perdón. Y aunque no comprendiera cada episodio, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía en paz.